Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo en el camino, para que no te lleven al juez, el juez te entrega al policía y el policía te meta en la cárcel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a conversar de algo que nosotros los católicos creemos, pero hay gente que no cree, y se llama purgatorio. ¿Ha escuchado usted el purgatorio? Sí. Cuando le digan, ¿dónde aparece en la Biblia el purgatorio? Dígale, la palabra purgatorio no aparece, pero existe. A ver, ¿la palabra Biblia existe en la Biblia? No. Dice, palabra de Dios, pero no Biblia. Pero existe la Biblia. La palabra evangélicos aparece en la Biblia, pero ellos dicen que sí existe. No aparece la palabra purgatorio, pero yo les voy a enseñar lo que significa el purgatorio. Hoy el Evangelio de Lucas 12:54 nos va a enseñar la purificación que ustedes y yo debemos pasar para entrar al cielo. Eso se llama purgatorio, purificación. Por tanto, cuando venga un protestante a decirle a usted, el purgatorio no existe en la Biblia, dígale, ya el Padre Marco me lo dijo, eso ya sabía. De Jura América en un vaso de leche. Pero la palabra purgatorio no existe, pero el tema sí. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 54. Vamos a meditarlo. 12:54. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vengan los lectores, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar San Lucas capítulo 12, versículo 54. Te vuelvo a decir, ¿la palabra purgatorio aparece en la Biblia? ¿Sí o no? No la busque, que no la va a encontrar. Cuando llegue un protestante a perturbarlo a usted y a decirle, ustedes los católicos andan creyendo en el purgatorio y la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, usted dice, yo eso ya sabía. El problema de los católicos es que se dejan sorprender por los protestantes. Ustedes los católicos dicen que María es virgen, María tuvo más hijos. Y el católico dice, guara, yo no sabía eso. Ustedes los católicos creen en la cruz y la cruz es maldita. Y dice el católico, guara, eso a mí nadie me lo había dicho. Empiezan con una novedad. Empiezan con un secreteo, es como cuando una persona es chismosa. Y llega y le dice, mire, don Juan, yo tengo algo que decirle. Don Antonio, le tengo algo que decir, pero ahorita no. Cuando termine la actividad, yo se lo digo, yo. Y entonces don Antonio se queda como que, ¿y qué me querría decir el padre? No tengo nada que decirle, pero es por colocar el ejemplo. Y empieza don Antonio, ¿y qué me querrá decir el padre? Y así son los protestantes. Llegan, no sé, la cruz es maldita, yo, la cruz es maldita, yo. Y el católico, mira. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Lo busca, lo rebusca, nunca lo encuentra. Pero como a él le enseñaron que la cruz es maldita, Gálatas 3:13 dice que la cruz es maldita, según ellos. No dice eso, dice maldito el que muera en una cruz. Pero no dice que la cruz sea maldita, sino que Cristo se hizo maldición. Entonces comienzan ellos con los misterios, comienzan ellos con los secretos, comienzan ellos con los cuentos. Así comienzan con el purgatorio. En la Biblia no aparece la palabra purgatorio, dígale usted, pues la palabra evangélico tampoco. No aparece. Testigo de Jehová, menos. Adventista. La palabra Biblia no existe en la Biblia. Pero sabemos que la Biblia es un compendio, una biblioteca de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73 libros. Oye, que la palabra purgatorio no aparezca está bien, pero sí aparece la doctrina del purgatorio. Es lo que enseña la iglesia. ¿La palabra católico aparece en la Biblia? No. ¿Cuál es el significado de católico? Por todo el mundo, universal. Marcos 16:15, Mateo 28:18. Vayan por todo el mundo y los apóstoles fueron a predicar por todo el mundo. Eso significa que es universal. Entonces vienen a cortarnos con un cuchillo, pero de cartón, con una tijera de papel, y nosotros nos asustamos. Y decimos, no se engañen, no se asusten. Aunque la palabra purgatorio no aparezca en la Biblia, ahí no está basada su fe. La fe suya y la fe mía está puesta en Dios. Ahora, la iglesia nos enseña que existe el cielo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando venga el Hijo del Hombre en sus ángeles, les dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Es lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 1. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también. Este lugar se llama cielo. Pero también existe un infierno para el diablo y sus ángeles. Y usted puede leer ahí mismo Mateo 25, 31. Y a los cabritos le diré, vayan malditos al fuego eterno. Eso se llama infierno. Pero existe un lugar que se llama purgatorio, que es la doctrina de la iglesia. Y el purgatorio es un lugar de purificación para que los pecados que cometimos en la vida veniales sean
perdonados. Por eso el Evangelio de hoy, Lucas 12:54, va a decir: ponte de acuerdo con tu adversario, mientras que van de camino ante el juez. No sea que el juez te meta a la cárcel, te entrega al policía, el policía te mete a la cárcel y dice: y no saldrás de ahí. ¿Ve que sí puedes salir? Hasta que hayas pagado el último centavo. Ese lugar de donde usted no va a salir hasta que pague el último centavo, ¿sabe cómo lo llama la iglesia? Purgatorio. Los protestantes no creen, pero sí existe. Vamos a verlo en el versículo 58. San Lucas capítulo 12, versículo 58, para que ustedes y yo podamos observar que la doctrina sí está en la Biblia. Y lo enseña el mismo Jesucristo, que hay un lugar donde ustedes y yo purgamos, purificamos, limpiamos las penas. ¿No ven que los niños cuando son chiquiticos le ponen un desparasitante, una purga? ¿Sí han escuchado la purga? Para limpiar totalmente. Usted nunca ha purgado. Eso es lo que hace el purgatorio, limpiar para que nada sucio, manchado llegue a Dios. Esa cárcel donde usted está no es el infierno, porque del infierno nadie sabe. ¿Se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? Cuando el rico Epulón estaba allá en el infierno, en las llamas: Señor, dile a Lázaro que venga para acá, venga Lazarito, venga Lazarito. Moja la punta de tu dedo en agua y ven. Y dijo: no, Señor, entre ustedes y nosotros hay un abismo. Nadie puede ir para allá y nadie puede venir para acá. Eso se llama infierno, condenación, del que nadie sale. Pero este del que habla Jesucristo aquí y en Mateo 5:25 es el lugar donde usted sí va a salir, pero después de que purgue, después de que limpie y después de que usted quite los pecados. ¿Cómo lo llama la iglesia? Purgatorio. ¿Cómo lo llaman los protestantes? No tienen nombre porque no creen en eso. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Escuchen cómo dice San Lucas capítulo 12, versículo 58. Mientras vas donde las autoridades con tu adversario. Despacio. Mientras vas donde? Con las autoridades. Mientras vas ante las autoridades, los que mandan, los que dirigen. ¿Con quién? Con tu adversario. Con un adversario. Escuchen bien, mientras que vas ante el juez con el adversario, aprovecha la caminata. Aprovecha la caminata, esa es la vida, aprovecha la vida. Para reconciliarte. Para que te confieses. Lo único que puede borrar los pecados totalmente se llama la reconciliación. ¿Y dónde dice la Biblia que nos tenemos que confesar? San Juan 20:23. Santiago 5:13-16. Mientras que usted tiene la vida, disfrútala, pero aprovecha que tienes la oportunidad para confesarte, para reconciliarte con Dios. Juan 20:23, escuchen. A quienes descarguen de sus pecados. Ese poder se los dio a los discípulos. A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados. Les quedan perdonados. Y aquel que no aprovechó la vida para reconciliarse con Dios, y aquel que no aprovechó la vida para tener una reconciliación con el Señor, miren. Y a quienes se los retengan. Y a quien no quiso confesarse, les serán retenidos. Le van a quedar sin perdonar. Entonces dice la Biblia, aprovecha que vas con tu adversario ante el juez para reconciliarte. Aprovecha la vida para que se reconcilie con Dios. Confiésate. Si usted se confiesa, los pecados le quedan perdonados. Pero si usted no se confesó, y ahí es donde está un problema grande en la iglesia.
Cuando la persona se está muriendo, agonizando, ya ni habla, ya está mal, dando las últimas, salen corriendo a llamar al padre. Padre, venga para que confiese. Y va el padrecito a confesar y ni siquiera puede hablar el enfermo. ¿Cómo la ve? Toda la vida la tuvo para confesarse y nunca fue a la iglesia. Y ahorita que se está muriendo, ahí sí llaman al padre. ¿Qué le va a confesar? Por supuesto, el padre le da la absolución. Si está arrepentido, Dios le perdona. Pero aprovecha tu vida que tienes boca para hablar. Aprovecha tu vida que tienes pies para caminar. Aprovecha tu vida que puedes moverte, ir a la iglesia a confesarte. Aprovechala. Porque hay gente que no la aprovecha. Y entonces cuando está muriendo, está a punto de tirar la pata, ahí sí está. Señor, llamen al padre. Y si el padre no puede llegar, aprovecha para reconciliarte. Oigan, escuchen. No sea que te arrastre ante el juez. No sea que te vayan a llevar ante el juez. Ese juez es Dios. En un día Jesús nos va a sentar a todos delante para juzgarnos. Mateo 25:31. No sea que te lleven allá y usted no se reconcilió. Y el juez te entregue al carcelero. El juez te entregue ¿a quién? Al carcelero. Esa cárcel la iglesia la llama purgatorio. Es un lugar donde se purifica, donde se quema, donde se purga. Pero es una cárcel provisional. No es infierno, porque del infierno nadie sale. Pero de esta cárcel sí hay una salida. Si hay una oportunidad, si hay una esperanza. Cuando uno lo mandan para el infierno de allá, mira, allá se va a chamucar con el que te conté, allá se va a quemar. Para la quinta paila, de ahí nadie sale. Pero si te llevan a esta cárcel y el carcelero te encierre en la cárcel, te va a encerrar el carcelero. Oigan, vamos a ver. Yo te aseguro Si de esa cárcel hay salida o no hay salida. Si la Biblia dice que de esa cárcel sí se puede salir, entonces lo que la iglesia dice, ese lugar donde usted purga, paga sus condenas, donde usted va a pagar por su pecado, la iglesia lo llama purgatorio. Pero si la Biblia dice, de ahí más nunca saldrás, esa cárcel se llama infierno. Vamos a ver si hay salida o no hay salida de esa cárcel. Presten atención. yo te aseguro que no saldrás de ahí. ¿Hay salida o no hay salida? Yo te aseguro Que no saldrás de ahí. Ahí viene, mire, esta partecita no la leen los protestantes. Yo te aseguro que no saldrás de ahí, pero continúa. Hasta que no hayas pagado el último centavo. Pregunto, ¿hay salida o no hay salida? Sí. Esa cárcel entonces se llama purgatorio, porque es un lugar, es un estado donde usted reposa, donde su alma se purifica para después salir. Eso es lo que la iglesia enseña acerca del purgatorio. La iglesia no enseña otra cosa, enseña que es un lugar de purificación para que usted pague las penas. Por ejemplo, usted iba caminando, por ahí se robó algo, tenía hambre, agarró la fruta del vecino, se la robó. ¿Es pecado robar, sí o no? Pero usted por robarse una fruta se va a condenar. Padre, me condené porque robé. Hay pecados veniales y hay pecados mortales. Si usted fue y comió algo porque tenía hambre y no pudo hacer nada, robó, está mal, es pecado. Pero no por robar una fruta, para comer se va a condenar. ¿Cómo se paga ese pecado? Con la confesión. Pero si usted no se confesó y se murió, ¿cómo se limpia ese pecado que es robo y no deja de serlo? Se limpia a través de el purgatorio. Tiene que pagar por ese pecado que usted cometió de robarse una fruta, una gallina, algo que usted no debía agarrarse y llevarse.
Ahora, si usted es casado y se robó otra mujer o se dejó robar por otro hombre, ¿es pecado o no? Sí. Entonces ese pecado se llama mortal. Hebreos capítulo 13, versículo 4. El adulterio es un pecado mortal. La forma de liberarlo es dejar el pecado e irse a confesar. ¿Y qué significa pecado mortal? Que usted dijo, me da la gana de robarme una mujer que no es mi esposa y vivo con ella y punto, y aparte tengo hijos y ahí me quedo y no la dejo y sigo fornicando y sigo estando con ella y sigo cometiendo el adulterio. Es lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si usted no lo cree, léanlo en la Biblia. Yo se lo estoy enseñando con la Biblia y tengo que mostrárselo con la Biblia. El pecado venial es el que se purifica en el purgatorio, donde usted paga por las culpas que nunca confesó, que fueron pecados veniales. Pero los mortales, ¿dónde se paga? En el infierno. Hebreos 13, 4. Para que ustedes puedan ver cómo lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo lo muestra? ¿Alguno lo tiene por allá? Hebreo. Oigan. Dice así. Acuérdense, 4, ¿verdad? Que todos respeten el matrimonio. Escuchen, que todos respeten el matrimonio. Y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Y nadie lo manche ni lo ensucie y se mantenga la pureza. Oigan. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces dice la Biblia que el adulterio es un pecado que Dios se va a encargar de juzgar. ¿Cómo la ve? Entonces, hay pecados mortales y hay pecados veniales. Los pecados que se purifican por los que se paga en el purgatorio son por los veniales. Son las cosas que usted hizo que no le dio chance de confesarse de repente, que usted cometió pecados que no son tan fuertes. Dijo una grosería. ¿Es pecado o no es pecado? Sí. Y usted le olvidó confesarse, se arrepintió. Es por decir una mala palabra y después usted se arrepintió. No es porque usted sea, porque hay gente que dice, es que decir grosería no es pecado mortal. Ya va. Si usted es un grosero y un cochino y un burral por la boca, eso se convierte en pecado mortal porque nunca cambió. Pero usted se puso mucho bravo hoy, se molestó mucho y se le salió una mala palabra. Se arrepintió y no la volvió a decir. Eso es un pecado venial. Pero si ya su vocabulario es grosero y cochino, eso es pecado mortal. El pecado mortal es lo que nos amarra, nos ancla y no nos deja salir del que no queremos salir. Es la cochinera que ahí nos ata. Eso es pecado mortal. La Biblia enseña entonces que el pecado venial Dios lo perdona en un lugar que se llama cárcel, del que se va a salir hasta que haya pagado el último centavo. Por eso San Mateo, capítulo 12, versículo 32, nos va a enseñar que en la otra vida hay perdón de los pecados también. Hay perdón de los pecados. En esta vida hay perdón de los pecados, sí. A través del sacramento de la confesión. Pero si usted cometió un pecado venial, se murió, en la otra vida se le puede perdonar. Para eso es el purgatorio. Para que en la otra vida se nos perdonen los pecados cometidos. San Mateo capítulo 12 versículo 32. Para que nos demos cuenta de que sí hay perdón en la otra vida. ¿Y cómo se perdona en la otra vida? A través de algo que se llama purgatorio. La cárcel donde usted tiene que estar hasta pagar el último centavo, pero después de ahí puede salir. Escuchen cómo lo dice Mateo. Al que calumnie al Hijo del Hombre, al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Se le perdonará. Usted hace una calumnia contra el Señor, se le puede perdonar. Juan 20, 23.
Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Oído al tambor. Pero al que calumnia al Espíritu Santo, Ustedes han escuchado que hay un pecado que no tiene perdón, ¿sí o no? ¿Y cuál es el pecado que no tiene perdón? En contra del Espíritu Santo. Juan 20:21 nos enseña cuál es ese pecado que no tiene perdón. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Juan 20:21. Jesús no lo pierde. Jesús se le aparece a sus discípulos y le dice, la paz esté con ustedes. ¿Lo tiene? Sí. Oigan lo de la Biblia para que no digan, es que el padre Marcos lo está inventando. El pecado que no tiene perdón. Dice la Biblia, al que calumnia al Hijo, tiene perdón. Pero al que calumnia al Espíritu Santo, termina ahí, a ver. no se le perdonará. No tiene perdón. Y ahorita vamos a ver el purgatorio. Pero antes quiero hacer este paréntesis. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? A aquella persona que calumnia al Espíritu Santo. ¿Y cómo se calumnia al Espíritu Santo? El que no cree en Juan 20:21. Escuchen bien. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, Ahí viene, escuchen. ¿Qué es lo que Jesús quiere o qué es lo que Jesús hace o deja para el perdón de los pecados bajo la acción del Espíritu Santo? ¿Qué sacramento? dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando está en una persona, en un ministro consagrado que Cristo dejó? Ejemplo, el sacerdote. ¿Qué hace el Espíritu Santo con el sacerdote? ¿O qué hace el sacerdote bajo la acción del Espíritu Santo? Escuchen. A quienes les descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. El Espíritu Santo perdona los pecados por medio de un ministro llamado sacerdote. El que no crea en la confesión y no se confiese, ese es el único pecado que no se perdona. ¿Cuál? El que usted no confiesa. Usted puede decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Ay, me morí. Dice la Biblia que para que haya perdón se necesita la confesión. Y por eso dejó a los ministros bajo la acción del Espíritu Santo. Y si usted no se confiesa y no cree en la confesión, ¿cómo se le va a perdonar? Yo me confesé directamente con Dios a la pata de un palo. No, Jesús no dice que es así. Dice el Señor que para que haya perdón se necesita un ministro que bajo la acción del Espíritu Santo perdona. Por eso dice Jesús, al que calumnia al Espíritu Santo, aquella persona que dice, es mentira que un hombre tiene poder de perdonar pecados. Eso es calumnia al Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que sí había poder para perdonar pecados. Calumnia al Espíritu Santo es cuando usted dice, yo no me confieso con un hombre cualquiera, un cura. Es más, mi párroco es más pecador que yo, más nunca me vuelvo a confesar porque lo vi en esto. Eso es una calumnia al Espíritu Santo. Puede ser que usted lo vio pecando y es pecador más que usted, sí es verdad. Pero el don de Dios, usted no lo puede negar porque Dios se lo dio al ministro. El que calumnie, es decir, el que rechace al Espíritu Santo que Jesús dio para perdonar los pecados, ese pecado no se perdona. El pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa. Si usted no se confiesa, ¿cómo se va a perdonar? Entonces dice Jesús, no se le perdonará en esta vida, pero miren, cierro el paréntesis. Seguimos hablando del purgatorio. Si hay perdón en esta vida, a través de la confesión. Pero en la otra vida, también hay perdón. Óiganlo, de nuevo. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo, ni en este mundo. Miren que si hay perdón en el otro. ni en el otro. ¿Hay perdón en el otro mundo? De nuevo. Al que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará. Ni en este mundo, ¿Hay perdón en este mundo? Sí. ¿En el otro mundo hay perdón? ni en el otro mundo. Claro que sí.
¿Hay perdón en este mundo? Sí. Para aquellas personas que no calumnien al Espíritu Santo. Pero en el otro también hay perdón. Y ese perdón se llama purgatorio, purificación, la cárcel donde usted purga, purifica y limpia los pecados veniales. El Espíritu Santo, el que diga que no se confiesa, que no, ese no tiene perdón ni aquí ni allá. No se le puede perdonar porque nunca se arrepintió. Pero Jesús enseña que al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdona ni en este mundo ni en el otro. Por tanto, ¿en el otro mundo hay perdón? Sí, porque Jesús está diciendo que en el otro mundo se puede perdonar. Lo único que no se perdona en el otro mundo, ¿saben qué es? La calumnia al Espíritu Santo. Y los otros sí se pueden perdonar. Repítalo de nuevo para que ustedes lo vean mejor. Una vez más. Al que calumnie al Hijo del Hombre, Al que calumnia al Hijo del Hombre, se le perdonará. sí se le perdonará. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, Pero al que calumnia al Espíritu Santo, oído al tambor, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿cuál es el único pecado que no se perdona ni aquí ni allá? La calumnia al Espíritu Santo. Aquel que diga no me confieso porque no me da la gana, no me confieso porque no me confieso con hombre pecador, no me confieso porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, esa persona no tiene perdón ni aquí ni allá. Pero si usted no cometió ese pecado, ¿puede haber perdón en la otra vida? Dice Jesucristo. Sí hay perdón en la otra vida. El único que no se perdona en la otra vida es la calumnia al Espíritu Santo. Y ese perdón y esa purificación es lo que la iglesia se llama purgatorio. ¿Para qué es el purgatorio? Para que ustedes y yo tengamos el perdón total de nuestros pecados. Cuando usted va a confesar, ¿no se le olvidan los pecados? Por eso cuando usted se va a confesar, debe empezar a sacar los bagres. Los pecados grandes, los tiburones, las ballenas. Sí. Cuando usted se va a confesar, debe decir los pecados más fuertes. Y decirlos de primero. Porque si usted lo deja para lo último, para que el Padre no se dé cuenta, se le olvida. Créanme que se le olvida. ¿O no les ha pasado? ¿Sí? Padre, cometí pecado. Pues Padre, usted sabe que me salió una mala palabra porque es que mi esposa me hizo poner bravo y usted sabe, y empieza a hablar de la mala palabra. Usted sabe, Padre, que yo me fui por allá, por la carretera y bueno, me encontré con un lazo y me lo agarré, me lo llevé para mi casa. Ajá, ¿y qué pasa con el lazo? Bueno, me lo llevé y la Biblia dice que no hay que robar. Ajá, pero no lo encontró atado. Sí, Padre, lo que pasa es que al final del lazo había un becerro, me lo llevé con todo y becerro. Y empiezan a echar cuento y empiezan a echar cuento. Y al final se le olvidó decir que engañó a la mujer. Y al final se le olvidó decir que andaban de los brujos. Y al final se le olvidó decir que no fue a misa. Esos pecados se confiesan de primero. La confesión no es para echar cuento. La confesión es para decir el pecado con nombre y apellido. Robé. ¿Cuántas veces? Varias veces. Critiqué. ¿Cuántas veces? Varias veces. Dije mentiras. Fui infiel. Es que la gente se va a confesar y no sabe ni confesar. Aprendamos a confesarnos. Entonces el Padre, en vez de ser una confesión, es una dirección espiritual. Y empiezan a echar el cuento. Llega un momento en que el Padre dice, epa, pero ¿cuál es el pecado? No es que mi marido es un sinvergüenza. Sí, pero llama a su marido y vengo, lo confieso. Confiese usted, doña, primero. La confesión es para el perdón de los pecados. Pero si usted no le dio chance para confesarse o algún pecado se le fue, entonces dice la Biblia que en esta vida hay perdón, pero en el otro también. Y ese perdón de la otra vida la iglesia lo llama purgatorio. Miren cómo dice la Biblia en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Para que ustedes y yo veamos que hay pecados que matan, llevan a la muerte de una vez. Pero hay pecados que no matan y llevan a la muerte. Y San Juan dice, por las personas que cometieron los pecados, que murieron de una vez, pecados mortales, por eso ni pidan. Pero hay veces que ustedes y yo hacemos lo que llaman misa gregoriana. ¿Han escuchado la misa gregoriana? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? Vamos a hacer la letanía por el eterno descanso de tal persona. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a alcanzar. ¿Han escuchado o no? Sí. Esas oraciones se hacen por personas que cometieron pecados veniales, que no llevan a la muerte. Dice San Juan, oren por ella. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Pero por aquellas personas que cometieron pecados mortales, por aquellas personas que cometieron pecados duros y fuertes, ¿qué van a orar? Ya no pueden, ya no hay perdón. Porque hay perdón aquí y allá. Vamos a ver cómo lo dice San Juan, escuche.
Si alguno ve a su hermano en el pecado, Si alguno se da cuenta que su hermano vivió en pecado, hizo el pecado, cometió el pecado, usted se enteró que su papá, que su mamá cometió algún pecado, no tuvo la oportunidad de confesarse, se murió, hizo alguna falla. Oigan, un pecado que no ha traído la muerte, un pecado venial, robó algo, se le salió una mala palabra, se molestó, tuvo un día malo y vino, le gritó a usted. Un pecado venial, no era que vivía así, sino de repente bueno, el ser humano falló. Un pecado que no lleva a la muerte, un pecado venial, dijo una mentira por salir del paso de momento, pero no era un mentiroso, sino que se le salió una porque no tenía otra opción. ore por él, ¿Qué hay que hacer por esa persona? ore por él. Si usted ve que algún familiar suyo se murió, cometió un pecado, que no era pecado mortal, pero no llegó el sacerdote, no pudo confesarse, ¿qué hay que hacer por él? Orar. Por eso dice la Biblia que hay perdón en la otra vida. Oramos por los fieles difuntos, que cometieron pecados veniales, que fueron humanos, que cometieron errores. Vamos a orar por él. Oigan. Y Dios le dará la vida. Dios le dará la vida. Si usted ve que alguna persona cometió un pecado venial y murió, ore por esa persona, pídale a Dios por esa persona para que Dios le perdone y le dé la vida. Eso se llama purificación, purgatorio, que tiene la opción de salvarse. Pero escuchen, que sí se puede orar por los fieles difuntos, por las personas que partieron de este mundo y están en ese lugar de purificación, porque Dios les va a perdonar para que tengan vida. Pero hablo de esos pecados, de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Pero hay pecadores que cometieron pecados que los llevan a la muerte. Eso se llama condenación. Y entonces mire lo que dice San Juan. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones por este caso. Por ese que vivió de espaldas a Dios, pecando todo el tiempo, nunca tuvo tiempo para... Por eso ni ore. Miren, yo trabajé en un lugar, y siempre les comento, y se lo recuerdo ahorita, en un lugar donde se murió el borracho más borracho del pueblo. Nunca, en los años que estuve, fue a la misa. Nunca. Pero era amigo de todos. Le debía a todos, se metía con todos, bailaba con todos, se metía con la mujer de todos. Era un sinvergüenza. Pero como era el borracho del pueblo, todo el mundo lo quería. El día que se murió, la gente salió en el pueblo, mucha gente. Yo no sabía que había muerto. A mí nadie me dijo. Tenía una misa a las 10 de la mañana. Cuando yo voy a salir a las 9 de la mañana, llegó la familia de él. Padre, por favor, háganos la misa que ya traen al muerto. Y yo, ¿y quién se murió? El borracho, padre, el borracho del pueblo se murió. Viene a la misa, viene a la iglesia. Yo, nunca vino a misa. Nunca estuvo en la iglesia. ¿Sabe que en los pueblos, yo no sé, pero en Venezuela es común que cuando alguien muera lo lleven al templo para hacer la misa y hacer la oración? ¿Sí? Y yo le digo, mire, con todo el respeto, yo tengo una misa en el campo a las 10 y allá me están esperando. Y está programado. No, padre, suspéndala. Porque tiene que hacer usted, ya lo tenía yo no sé cuántas horas, ya hasta olía mal la persona y ya lo habían traído porque lo llevaban porque ya lo iban a enterrar. No, padre, usted la tiene que hacer, suspéndala. Yo no la voy a suspender. Suspéndala, no la voy a suspender. Pues yo les dije, ese sinvergüenza que se murió, si estuviera vivo se para de la tumba y se va para su casa, pero a misa no llega y lo traen a la iglesia porque está muerto y ya se está pudriendo. Pero si estuviera vivo, ahí en la iglesia no estaría. Nunca vino a misa. Y ustedes me van a decir que suspenda la misa la gente del campo, que es fiel, que es feligrés, que siempre está. Pues esperan que yo vaya, haga la misa y vengo y hago la celebración. No me esperaron. Lo llevaron a la iglesia, le hicieron el rosario, no lo aguantaron, nadie podía aguantar en la iglesia y lo llevaron a enterrar. Después hicieron la novena. Y el día de la novena fui yo a celebrar la misa y a decirle a la gente. Dice la Biblia que cuando una persona comete un pecado que lleva a la muerte, ¿para qué va a estar orando por él?
Pero hay pecados que son veniales, por los que usted puede orar, que usted se murió un familiar difunto, usted se dio cuenta que llevó una vida recta y buena, pues ore por ese familiar difunto. Ese pecado que no lleva a la muerte puede salir del purgatorio. Por eso oramos por las ánimas benditas. ¿Han escuchado? Por las personas que murieron y no cometieron pecados que llevan a la muerte. Pero una persona que llevó una vida de espaldas a Dios, una persona que llevó una vida de lejos de Dios, entonces ¿para qué usted ora por esa persona? Entonces dice la palabra de Dios que sí se puede perdonar en la otra vida a las personas que cometieron pecados veniales, que no fueron mortales, que no fueron graves. Yo nunca me negué a celebrar la misa, solamente que no podía. Pero como la familia no entendía que yo tenía otra misa, pues entonces me tocó decirles. Y la familia decía, pues sí es verdad, padre. Porque es que no quiso venir nunca a misa, nunca se cansó, nunca quiso nada con Dios, nunca. Me miraba y me ofrecía aguardiente y me decía, véngase padre, y que no sé qué. Oye, la palabra de Dios enseña que hay pecados que llevan a la muerte. Y esos pecados son mortales. Mire, al cielo nada sucio o nada lleno de pecado entra. Por eso, Primera de Corintios, vamos a buscarla por favor, capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice que nos vamos a salvar, pero si pasamos por un ladito del fuego, se salvará la persona que pase por un ladito de la purificación. Ese ladito del fuego, ese poquitico de candela, ese poquitico de lumbre que vamos a llevar, eso es lo que la iglesia llama purgatorio. Llámelo cárcel, llámelo estado, llámelo lugar, llámelo usted fuego que purifica. La iglesia lo llama purgatorio. Y debemos pasar para no entrar contaminados a la presencia de Dios. Primera de Corintios 3:13. Escuchen con atención. Primera de Corintios 3:13. Un día se verá el trabajo de cada uno. A ver, algún día ustedes y yo vamos a llegar ante la presencia de Dios. Y todas las cosas que hayamos hecho, todas, se van a ver. ¿Cómo la ve usted? Cuando lo ve a Dios, a usted peleando, gritando. Cuando lo veamos por allá, ay, mire aquel que tanta misa iba y está donde los brujos. Aquel que tanto quería a su esposa y su hogar le estaba poniendo los cuernos. Aquel que le dijeron case por la iglesia y no se ha casado. Aquel que andaba pecando. Un día todas las obras de nosotros van a ser descubiertas. ¿Usted sabía eso? Que algún día vamos a ser juzgados ante la presencia de Dios y todas las cosas que hicimos en nuestra vida se van a mostrar delante de todos. Eso nos va a pasar, dice San Pablo. Un día todas las obras van a descubrirse, van a ser manifiestas, todas, buenas y malas. Oiga. Se hará público en el día del juicio. ¿Cuál es ese día? El día del juicio. Cuando Dios nos juzgue, ese va a ser el día en que ustedes y yo vamos a tener todo en público. Oído al tambor. Cuando todo sea probado por el fuego. Cuando todo sea probado por el fuego. Todas las obras de nosotros van a ser probadas por el fuego. Esa prueba por el fuego, esa purificación, la iglesia lo llama purgatorio. El fuego, la candela que va a quemar las cosas malas para que queden las obras buenas. Escuchen bien. El fuego es el que va a purificar, pero no es un fuego eterno. Es un fuego leve, que nos va a dejar salir de ahí y nos va a dejar salir con vida. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. El fuego probará la obra de suya y mía, todas, de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, si usted construyó, hizo sus obras, sus acciones, y ese fuego que llama purgatorio lo pasan y es resistente porque eran obras buenas,
Si usted se purifica realmente, ese fuego que le va a pasar por un ladito, usted se llama purgatorio y es el que lo va a limpiar. Si sus obras pasan por el fuego y no se queman, serás premiado. tendrás la vida eterna. Entonces, ese paso por el fuego, donde se purifican las obras, eso es lo que la iglesia llama purgatorio. Por eso le decía, la palabra purgatorio no la van a encontrar en la Biblia, pero la enseñanza, la doctrina, sí. Esa purificación del fuego es lo que llama purgatorio. De nuevo, si la obra resiste al fuego, Serás premiado. vas a tener un premio. Pero. Pero si la obra se convierte en cenizas, Si usted llevó una vida desordenada, le pasaron por la prueba, le pasaron por la cárcel y no puede pagar cadena perpetua, no pudo pagar tantísimos crímenes, nunca se confesó, nunca se casó, nunca vivió como Dios mandaba, el obrero tendrá que pagar. el obrero tendrá que pagar. Oigan lo que viene. Usted hizo las cosas, su obra no fue buena. Usted es un obrero, fue probada, tuvo la opción. Vamos a ver si se salva o no se salva. El obrero tendrá que pagar. ¿Se salvará? ¿Se salva o no se salva? Sí. El obrero ¿Se salvará? se salvará. Ah, ¿y cómo se va a salvar? Pero como a través del fuego. Ese a través del fuego, lo que la iglesia llama purgatorio. Que usted tuvo obras malas, que usted hizo cosas malas, se arrepintió, eran pecados leves, pero eran pecados. Si usted pasó por el fuego, de ahí se va a salvar. Esa es la doctrina del purgatorio. No es que nosotros creemos que el purgatorio es simplemente cosas nuestras. Lo dice la Biblia. Volvamos al Evangelio. San Lucas capítulo 12 versículo 58. Ya para terminar, para no alargarnos. San Lucas 12, 58. Nos enseña San Lucas en capítulo 12 versículo 58. Nos va a enseñar: ponte de acuerdo con tu adversario para que no caigas en la cárcel, porque no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Eso es lo que la iglesia, pagar el último centavo, llama purgatorio, esa cárcel. Mientras vas, Lucas capítulo 12 versículo 58. mientras vas donde las autoridades Mientras va para las autoridades con tu adversario, con el enemigo, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. si no ha confesado, confiésese. Si no ha buscado la reconciliación, búscala. Si no se ha arrepentido, arrepiéntase. Todavía es tiempo. Todavía usted se puede arrepentir para que Dios lo perdone. No sea que te arrastre ante el juez No sea que te arrastre ante el juez. Oigan, y el juez te entregue al carcelero. Y el juez te entregue al carcelero. mire lo que va a hacer el carcelero. Y el carcelero te encierre en la cárcel. Ahí te mete preso el carcelero. Pero de esa cárcel sí se puede salir. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Ese pagar el último centavo es lo que la iglesia llama purgatorio. Bueno, pues, que ustedes y yo aprendamos en este día, no que la palabra purgatorio no la vamos a encontrar en la Biblia y por eso no existe. La palabra Biblia no la encuentra usted en la Biblia y sí existe. La palabra evangélico no la encuentra en la Biblia y por ahí andan. Por ahí andan. Pero la doctrina del purgatorio sí está en la palabra de Dios. ¿Y qué es el purgatorio? El lugar de purificación, la cárcel donde el alma estará para que pague hasta el último centavo. El fuego por donde vamos a pasar y un día que pasemos, después de pasar, vamos a salir de ese lugar. Eso se llama
purgatorio. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a darle gracias a Dios en este momento por esta oportunidad que nos ha regalado. Vamos a decirle a Dios que nos acompañe de regreso a nuestro hogar. Vamos a decirle a Dios que nos acompañe a nuestra casa, a nuestra familia. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de la conversión. Vamos a pedirle a Dios que en este día ustedes y yo veamos que podemos condenarnos si no nos arrepentimos, que nuestra alma se puede perder. Vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Vamos a decirle al Señor que en este día purifique nuestra alma y que nos dé la gracia de un día poder confesarnos bien. Muchas personas piensan que la confesión es un juego. Muchas personas creen que no debemos confesarnos. Y es el enemigo el que siembra esta cizaña para decirle a los cristianos: no te confieses, no vayas donde el sacerdote, y van destruyendo el alma. Papá Dios, te damos gracias, te bendecimos por este día, por este encuentro con tu palabra. Quiero darte gracias por estos hermanos quienes han escuchado el mensaje. Tu palabra, Señor, es la lámpara que ilumina nuestros pasos, una luz en nuestro sendero. Que esta semilla que hoy hemos sembrado en nuestro corazón no cree en vano, Señor. Que estos hermanos tuyos puedan reflexionar y analizar que un día vamos a entregarte cuentas de nuestras faltas, que un día vamos a ir a ti. Que todos nos pongamos a trabajar, a reflexionar, que las enseñanzas de este día nos ayuden a mejorar como seres humanos y cristianos. Gracias, Padre, porque nos oyes, porque estás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias por tu perdón, tu misericordia. Ayúdanos a ser mejores cada día. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.